En este domingo de resurrección estamos enviándole nuestro cariñoso saludo a todos aquellos que nos escuchan no solamente en Estados Unidos, sino en Centroamérica y en algunos lugares de México. Les enviamos ese saludo de alegría, de entusiasmo, de gozo, sabiendo que Cristo resucitó. Y cuando decimos que Cristo resucitó, nos llenamos de emoción, porque seguimos a un Cristo vivo, que no se quedó en la tumba, que no tienen que ir a visitarlo para llevarle flores, de ninguna manera. Nuestro Señor ha resucitado y esa alegría llena nuestros corazones. Les saludamos en nombre de las iglesias Nazaret, el Mesías, y de Crawford Bible Church, que es donde nuestro hermano José Chovín participa. Glorificamos a Dios en este día. Esperamos que los minutos que esté con nosotros pueda sentir la satisfacción de escuchar la palabra de Dios y de escuchar una alabanza cristiana que será interpretada por nuestro consiervo José Chovín. Él va a interpretar en el pan flute, de tal manera me amó. Y estimado amigo, cuando uno se siente amado, qué bien que se siente. Cuando uno se siente querido, qué satisfacción se siente. Tal vez usted se imagina y diga, nadie me quiere. De ninguna manera. El Señor nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y ahora vamos a dejar a nuestro hermano, consiervo y pastor José Chovín interpretando en la flauta de pan, de tal manera me amó.
En este domingo de resurrección estamos enviándole un saludo el pastor José Chovín e Isidro Mendizábal para compartirles acerca de la palabra de Dios y de esas enseñanzas preciosas que tiene la Sagrada Escritura. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 20, versos del 19 al 23. Allí en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 20, versos del 19 al 23. Dice la Sagrada Escritura en esa porción: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Son versos de la Sagrada Escritura que tocan nuestro corazón, sobre todo cuando hay temor y angustia. Los discípulos habían estado presentes en las situaciones difíciles que habían enfrentado nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el momento más difícil, muchos lo abandonaron. Ahora, estimado amigo, hubo tristeza y pena y angustia en ellos. Tal cual hoy, nosotros también estamos, algunos llenos de pena, otros llenos de angustia. Hay zozobra en los corazones. Cuando nosotros nos encontramos en semejante situación, lo bueno es reconocer lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer. Dice la Sagrada Escritura que después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue colocado en un sepulcro, el primer día de la semana algo maravilloso pasó, algo milagroso se pudo manifestar. Nuestro Señor Jesucristo resucitó victorioso. Algunos pensaban, cuando querían ir al sepulcro, el primer día de la semana, pensaban cómo abrirían ese lugar, porque había que correr una piedra. Estimado amigo, cuando llegaron ya la piedra estaba corrida, no porque el Señor no pudiera salir, sino porque los discípulos querían entrar. Y encontramos esa enseñanza muy preciosa en la Sagrada Escritura. Después que nuestro Señor Jesús resucitó, entonces algunos lo vieron, primero unas mujeres y luego algunos discípulos. Pero después de esto nosotros encontramos que algunos se reunieron tristes, angustiados, en una situación difícil. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a acontecer? Nuestro Señor Jesucristo ya no estaba permanente con ellos. Estuvieron 3 años. Él les enseñó a amar a Dios. Él les enseñó lo que tenían que hacer para predicar el Evangelio. Él les enseñó a tener valor en medio de las circunstancias difíciles. Pero llegó el momento cuando en realidad las cosas ya no eran así. Él ya no estaba con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se reunieron, probablemente 10 o algunos otros allí. ¿A qué se reunieron ellos? Probablemente a orar, a animarse unos con otros. Ya el Señor no estaba con ellos. Y estimado amigo, cuando se va una persona a la cual hemos querido tanto, nos sentimos vacíos, ¿verdad? Sentimos que falta algo en nuestro corazón. Y así se sentían los discípulos. Sentían que algo ya no estaba con ellos. Esa paz que necesitaban ya no estaba allí. Repentinamente algo pasó. En medio del temor, en medio de la angustia y de la pena por causa de los judíos, nuestro Señor Jesucristo se presentó con los discípulos. Y dice la Biblia que estaban las puertas cerradas. Nuestro Señor los visitó con un cuerpo glorificado, a semejanza del que nosotros vamos a tener cuando resucitemos. Y les dijo algo muy precioso. Les dijo: paz a vosotros. Estimado amigo, aquí podemos notar en estos versos de la Sagrada Escritura
que del temor ellos pasaron al valor, de la angustia pasaron a la confianza. Y lo primero que encontramos aquí fue que del valor que el Señor les había inyectado, ellos pudieron salir y predicar la palabra de nuestro Señor. Dice la Sagrada Escritura allí: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y estimado amigo, la palabra paz en el Antiguo Testamento era shalom. Quería decir confianza, quería decir amistad, quería decir salud, regocijo. Eso quería decir esa palabra. Y así como ellos estaban llenos de temor y angustia, de repente escuchar esas palabras de los labios de su mismo maestro, ha de ver su corazón manifestado entusiasmo y alegría y gozo y emoción. Al igual que nosotros cuando sabemos que Cristo resucitó. Y tenemos esa convicción donde quiera que vamos, porque no estamos compartiendo acerca de una persona cuya tumba podemos visitar, de una persona que está allí, sus restos colocados. De ninguna manera, ya no está allí. Como dice la Sagrada Escritura, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Está con nosotros en su Santo Espíritu. Y donde quiera que nosotros nos encontremos cuando somos hijos de Dios, Él está con nosotros. Estimado amigo, necesitamos esa paz. En medio de las circunstancias que hoy enfrentamos, necesitamos esa paz. En medio del dolor que algunos están enfrentando hoy, porque algunos de sus seres queridos ya no están con ellos, nosotros encontramos la paz de Cristo. Hay momentos de zozobra, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Voy a lograr sobrevivir a pesar de esta pandemia que está inundando a muchos países? ¿Voy a lograr sobrevivir? Bueno, y si no logro sobrevivir, ¿qué va a pasar conmigo, estimado amigo? El cristiano tiene esperanza y confianza. Se va a hacer la voluntad de Dios. Si el Señor hace que nosotros sobrevivamos, alabado sea su nombre santo. Si nos lleva con Él, lo cual es mucho mejor, Él tiene sus razones y nos va a dar el valor para enfrentarlo. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que cuando nosotros enfrentamos a la muerte, es como un valle de sombra. Eso es la muerte. Y eso es lo que nosotros sabemos que va a acontecer. Es un cerrar nuestros ojos y abrirlos con el Señor. Alabado sea su nombre por eso. Ahora bien, hoy celebramos esa fiesta preciosa. Nuestro Señor resucitó y nos trajo paz. Ahora Él mismo dijo que esa paz no era como la paz que el mundo la da. Que no se turbara el corazón de ellos ni tuviera miedo. Ahora bien, estimado amigo, estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo tenemos esa paz preciosa que usted puede disfrutar también. Si no está en Cristo, si Cristo no es su Señor y Salvador, probablemente tenga mucho miedo. Probablemente se encuentre en incertidumbre. Pero si Cristo está en su corazón, todo es muy diferente. Porque Él nos da la confianza plena, el entusiasmo y el gusto de estar en sus manos. Algo más que dice la Sagrada Escritura es que cuando Él les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. A pesar del temor, hubo paz. A pesar del temor, hubo gozo. Esa es la segunda cosa que podemos encontrar en estos versos. Gozo, regocijo, entusiasmo. Estimado amigo, ya no estaban solos otra vez. El Señor iba a estar con ellos. Qué gozo se experimenta cuando Cristo mora en nuestra vida. Esto no quiere decir que vayamos a tener riqueza. Esto no quiere decir que vayamos a tener total salud. Esto significa que el Señor está con nosotros y que nos capacitará para enfrentar cualquier circunstancia por difícil que esa sea. Alabado sea su nombre bendito, porque estamos confiando en nuestro Señor.
Hay regocijo en nuestro corazón. Cristo resucitó de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Estimado amigo, ¿cómo se siente usted? ¿Feliz? ¿O para usted es una fiesta más? Para el cristiano no. Es la fiesta más trascendental de todo el año. Porque nuestro Señor está vivo. Y esto quiere decir que su sacrificio fue aceptado y que nosotros estamos perdonados de nuestra culpa. Eso dice la Sagrada Escritura. Una tercera cosa que encontramos ahí es lo que dice la palabra de Dios en el verso 21, siempre del Evangelio según San Juan en su capítulo 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, y luego les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estimado amigo, el Señor Jesucristo no dejó a los discípulos encerrados en 4 paredes. No los dejó allí, les dio una comisión. A pesar del temor, el Señor les encargó una comisión. Ellos tenían regocijo y ahora tenían paz, pero también una comisión. Estimado amigo, ¿cuál era la comisión? Que así como el Padre había enviado al Hijo, así el Hijo nos enviaba a nosotros. Estimado amigo, nosotros estamos en esta tierra con un propósito, con una razón. No sencillamente estamos para decir que somos cristianos. No sencillamente estamos para cantar algunas alabanzas. Estamos para compartir el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que vamos, lo vamos a hacer. Hay un gozo especial en el corazón del cristiano. ¿Que hay temor en algunas personas? Claro que los hay. ¿Que hay dificultad a veces para encontrar nuestros alimentos? ¿Que hay dificultad a veces para encontrar algunas cosas que necesitamos en esta etapa que estamos viviendo? Claro que hay dificultades, pero tenemos la paz, tenemos el gozo, pero también tenemos una comisión que cumplir. Tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que compartir de que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó en una cruz lo que nosotros teníamos que pagar, pero de ahí Él resucitó victorioso. Eso muestra en primer lugar que nuestros pecados han sido perdonados. Muestra también que el Señor aceptó a Jesucristo y su sacrificio y que nosotros nos identificamos con Él y que pertenecemos a esa su iglesia preciosa que es el cuerpo de Cristo. Estimado amigo, estamos contentos por eso, ¿verdad? Tenemos paz, tenemos regocijo y tenemos una comisión. Estimado amigo, tenemos que aprender a vivir tal cual Cristo lo dijo. Esa comisión debe llenar nuestro corazón. Estamos sirviendo al Señor, algunos de nosotros desde hace muchos años. Hemos llegado a muchos lugares y muchos han seguido a Jesucristo y le tienen como Señor y Salvador. Usted también puede disfrutar su vida. Yo sé que hay zozobra. He visto en algunos rostros de las personas pena. Y nosotros también a veces nos sentimos tristes porque algunos de los hermanos que queremos mucho están enfermos. Dios nos puso como pastor y cuando una oveja que es del Señor se enferma, el pastor se siente dolido. ¿Por qué razón? Porque quiere a las ovejas. Y nosotros cuando un hermano sufre, nosotros sufrimos también. Y oramos por él y clamamos por su salud, si es la voluntad de Dios. Ahora, estimado amigo, nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No importa el color de su piel. No importa que si tiene riqueza o carece de ella. No importa si es un intelectual o es una persona que no ha estudiado suficiente. Pero de todas maneras, la palabra del Evangelio debe de llegar a ella. Usted puede disfrutar la vida en Cristo si le recibe como su Señor y Salvador. Ahí donde está, puede disfrutar esa vida. También encontramos que, además de todo eso, el Señor los capacitó. No sencillamente les dio una comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, sino también los capacitó. ¿Cómo los capacitó? Envió a su Santo Espíritu. Estimado amigo, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces tenemos ese valor y esa fortaleza y ese entusiasmo de llegar a todo lugar. Hoy estamos viendo tantas personas que se están marchando de esta tierra. Momentos difíciles y angustiosos. Pero, estimado amigo, nosotros tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios.
Las personas se fueron y algunos se fueron sin tener a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es un poco doloroso para nosotros los que compartimos la palabra de Dios. Teníamos que haber llegado a ellos. Teníamos que prepararlos para la eternidad. Teníamos que decirles que sus pecados estaban perdonados y ellos aceptar que hubo alguien que murió en la cruz por ellos. La vida cristiana es eso, es reconocer que somos justificados, fuimos hechos justos, no porque nosotros seamos buenos y perfectos, sino porque hubo alguien que pagó la culpa nuestra en una cruz. Estimado amigo, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos culpables, verdad? Y muchas veces el temor a partir de esta tierra es eso, porque todos vamos a comparecer ante un tribunal. Cuando uno se muere, entonces uno va a compartir su vida con todos aquellos que son cristianos, si Cristo reina en el corazón de la persona. Pero si no son cristianos, lamentablemente no van a tener esa comunión y esa alegría y esa vida eterna. Estimado amigo, tenemos que empezar a vivir hoy con Cristo. Él resucitó, Él está con nosotros, Él nos da un propósito para vivir y usted puede vivir de esa manera. No deje que sus años transcurran y que si sobrevive a esta situación, su vida vuelva a ser la misma. A veces las circunstancias de aflicción hacen que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde los ladrones roban y hurtan y las riquezas se pudren. Estimado amigo, nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a depender de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Hay un juicio para los cristianos. Quizás usted me diga, ¿y no que Jesucristo lo pagó todo, pues? Estimado amigo, claro que somos salvos de la condenación eterna, pero el Señor Jesucristo también va a juzgar a sus hijos para ver cuántos vivieron una vida como debieran de haber vivido. Ya no es un juicio para condenación o salvación, sino es un juicio para premiación, para dar galardones, para reconocer el mérito de aquellos que estamos sirviendo a Cristo. Hay otro juicio, ese es el juicio terrible que van a tener aquellas personas que han rechazado a nuestro Señor. Estimado amigo, hoy es la oportunidad, hoy es el momento de empezar a vivir esa vida. Cuando uno viene a Cristo Jesús, pasan cosas muy maravillosas en el corazón. Entonces uno empieza a mirar todo desde un punto de vista diferente. Ya las cosas materiales no es lo primordial. Ya las cosas humanas ya no es lo primordial. Uno está poniendo sus ojos en las cosas eternas. Hay tantas personas que preocupadas por las cosas terrenales se olvidan de las cosas celestiales. Estimado amigo, la Sagrada Escritura dice eso. El Señor capacitó a sus discípulos con su Santo Espíritu para que fueran y predicaran el Evangelio. Y nosotros tenemos ese privilegio. Y en este día de resurrección queremos decirle a usted que hubo alguien que pagó sus culpas, que resucitó victorioso, que con eso mostraba que usted había sido justificado de su culpa, que había sido perdonado y además que había vuelto a la armonía con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, paz a vosotros, nosotros entendemos que el cristiano tiene dos conceptos en cuanto a la paz. Primero, la paz con Dios, porque el Señor nos reconcilió con el Padre. Antes éramos enemigos, sin Cristo, viviendo como queríamos. Pero cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, volvemos a la amistad. Volvemos a ser familia de Dios. Ahora, estimado amigo, también está la paz de Dios. Es ese regocijo, esa tranquilidad, esa vida nueva que Cristo nos da. Tenemos que empezar a vivir así. Ahora, tenemos que pensar muy seriamente qué va a pasar con nuestra vida. ¿Vamos a seguir iguales? ¿Saben? Hemos escuchado a gente diciendo, cuando pase esta pandemia, vamos a hacer un fiestón. Estimado amigo, como que la llamada de atención no tocó su corazón. Nosotros, si es que sobrevivimos por la voluntad de Dios, vamos a agradecer a Dios.
¿Se ha dado cuenta cuántos están de rodillas esperando un milagro? Nosotros también le pedimos a Dios que nos permita predicar el evangelio a todos aquellos que aún no han venido a Jesucristo, para que se preparen para estar eternamente con Dios y no que se vayan a quedar sin la salvación. Ahora nosotros repetimos continuamente salvación. Y tal vez usted quiera saber, ¿salvación de qué? Estimado amigo, el Señor Jesucristo nos salvó de la condenación del pecado. Merecíamos una condenación, pero el Señor pagó en una cruz esa condenación. Segundo, el Señor nos está salvando de la esclavitud del pecado. A medida que los días pasan y vamos dejándonos controlar por su Santo Espíritu, vamos abandonando todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Y por último, nosotros somos salvos también de la presencia del pecado. Un día ya no existirá el pecado. Y estaremos en un lugar, como dice la Sagrada Escritura, donde no habrá ni más tristeza, ni dolor, ni muerte. ¿Estamos preparados para eso? Ese es el mensaje de la resurrección. Que hay esperanza para el pecador. Que hay esperanza para el que camina una vida sin propósito y sin razón. Que hay una esperanza para aquel que está viviendo en temor. Hay esperanza. Estimado amigo, usted puede tomar la determinación mejor de su vida viniendo a Cristo Jesús. Usted puede tomar la determinación mejor que pueda hacerle vivir una vida abundante. En Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Estamos dispuestos a vivir para Cristo. Nosotros hoy decimos felices Pascuas de Resurrección. Y lo decimos porque la Pascua era una fiesta judía, en donde se celebraba esa fiesta cuando los hebreos estaban esclavos, cómo el Señor los sacó. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. El Señor pasó por alto a los que habían pintado con sangre sus puertas. Entonces los primogénitos no morían. ¿Por qué? Porque tenían sangre en las puertas, sangre de cordero que había sido sacrificado. Pero todos aquellos que no tenían esa sangre eran muertos, eran castigados, eran enjuiciados por Dios. Ahora, todos aquellos que tenían al Señor como su confianza, que lo tenían como su motivo de adoración y de respeto, ellos eran liberados de ese castigo. Hoy nosotros tenemos Pascua, pero nuestra Pascua es Cristo. La sangre de Él es la que nos limpia de todo pecado. Y eso alegra nuestro corazón, porque es su sangre preciosa. Es la sangre de Él la que nos justifica. Yo merecía estar en esa cruz, y usted también. Yo merecía ser llevado por ese martirio, y usted también. Pero hubo alguien que tomó nuestro lugar. Es casi difícil poder imaginarlos. Cuánto amor, cuánto cariño, cuánta bendición. Estimado amigo, Dios nos ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y usted puede tener esa vida eterna también. Usted puede tenerla. Vida eterna quiere decir una vida de comunión con Dios para siempre. Eso quiere decir vida eterna. No se está hablando de tiempo, sino se está hablando de relación. Podemos tener esa vida eterna. Usted la puede tener si viene hoy a Jesucristo. Una fiesta cristiana, tal vez usted diga, sí, pero también puede ser fiesta para usted si deja que Cristo controle su vida y le dé un propósito para vivir. Usted puede venir hoy a Cristo. Leí en uno de los libros y de los comentarios de Warren Wiersbe, un comentarista, aunque ya se murió el hermano. En uno de sus libros decía que una vez, después de haber predicado el evangelio, un hombre muy conocido de aquel entonces, llegó un muchacho y le fue a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, llegó tarde. ¿Cómo que llegué tarde? Sí. Yo le estoy preguntando que qué debo hacer para ser salvo. Y el predicador le volvió a decir, usted llegó tarde. ¿Cómo que llegué tarde? Sí, porque usted ya no tiene que hacer nada. Ya todo lo hizo Jesucristo. Y estimado amigo, ya todo lo hizo el Señor. Somos salvos por gracia. Dice el apóstol San Pablo,
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos presumir que fueron mis obras, que fue mi religión, que fue mi manera de ser. No, fue Cristo el que nos concedió que fuéramos salvos de la condenación eterna. ¿Qué usted tiene que hacer para venir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué paso seguir? Primero, debe reconocer que es pecador. Y eso lo vamos a enfatizar siempre, sobre todo ahora que estamos pasando por esta situación. Hay tantas personas que no están preparadas para irse. En primer lugar, debemos de reconocer que somos pecadores. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. En segundo lugar, tenemos que reconocer que Dios nos ama. Dice la Biblia, y repitiendo el versículo que acabo de compartir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero también usted debe de reconocer que el único camino a Dios es Cristo. No una religión, no una persona, quien quiera que sea, por famosa que sea, por buenas obras que haya hecho, esa persona no puede llevarlo a Dios. El mismo Jesucristo afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino a Dios es Jesucristo, estimado amigo. El único camino a Él. Por último, debe de tomar una determinación. O acepta a Cristo o lo rechaza. Puede repetir aquellas palabras que están en los evangelios. Cuando aquel gobernador dijo, ¿y entonces qué haré de Cristo? Y esa es la misma pregunta que yo le voy a hacer. ¿Qué hará usted con Cristo? ¿Lo va a dejar ser su Señor y Salvador? ¿O va a dejar que siga siendo un personaje ajeno a usted? Hoy puede tomar la mejor decisión para su vida y venir a Jesucristo. Hoy puede tomar la mejor decisión para su vida y entregarle todo lo que es. Cuando uno viene a Cristo Jesús, uno se consagra a Él. Dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 12. En su capítulo número 12 y verso 15 dice, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Cuando uno conoce a Jesucristo, quiere gastar su vida compartiendo de que hay un Salvador que resucitó victorioso y que usted puede tener en su corazón. Estimado amigo, ¿cómo se siente en este momento? ¿Con pena? ¿Con angustia? La paz de Cristo puede llegar a su corazón. A pesar de que todas las personas estén pasando momentos difíciles, el cristiano tiene confianza en que Dios va a hacer su voluntad en usted. Que es muy difícil la situación en la que está, estimado amigo. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede darle la salud si es la voluntad de Dios. Y usted puede clamar a Él con todo su corazón. Dice la Sagrada Escritura, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo y usted puede ponerse en las manos de Dios. ¿Le gustaría entregarse a Jesucristo y junto con nosotros sentirse feliz por la resurrección de Jesús? Hoy lo puede hacer. Ahí donde está, puede inclinar su rostro y decir con estas palabras. No son palabras memorizadas, son palabras espontáneas que a mi mente vienen en este momento. Usted puede decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que me amas. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y resucitó. Reconozco también que tú de ahora en adelante serás mi Señor y mi Salvador. Eso lo reconozco. Y aquí está mi vida, Señor. Haz de ella lo que tú quieras hacer. Esta sencilla oración que usted repitió o que la puede hacer en su casa, esa decisión de su corazón, claro está, usted tiene que decir, voy a dejar de hacer lo que yo quiero y dejar que Dios haga en mí lo que Él quiere. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y usted puede alcanzar la misericordia de Dios.
Hoy, si decide entregarle su corazón al Señor, sígale. Vamos a estar con usted algunos domingos a esta hora, compartiéndole de la palabra de Dios. Queremos que cada uno de ustedes se sienta con el gusto de escuchar la palabra. Hoy, que es el Domingo de Resurrección, compartimos algunos principios de lo que aconteció con los discípulos aquel día. El Señor se presentó y les dio paz, les dio gozo, les dio una comisión, pero también el Señor los capacitó y también les dijo que iban a llevar un mensaje. Y nosotros somos portadores de ese mensaje. Le decimos a usted que si confiesa sus pecados, el Señor lo va a perdonar. Ahora, la Sagrada Escritura dice que si nosotros decimos a una persona que es pecadora y esa persona se arrepiente, el Señor la va a recibir. Nosotros no podemos perdonar pecados, es nuestro Señor el que lo hace. Nosotros no podemos quitarle la culpa, es nuestro Dios el que lo hace. Es por eso que esa confianza la compartimos nada más. Estimado amigo, hoy su vida puede ser nueva, una vida diferente. Venga Cristo Jesús y dígale: Señor, te quiero seguir desde ahora y para siempre. Ahora bien, tome en cuenta que hay algunos consejos que dar. Primero, lea la Biblia. La palabra de Dios nos nutre y nos hace crecer. Segundo, busque familias o personas con las cuales pueda relacionarse para conocer acerca de Cristo. Hoy no lo podemos hacer invitándole a una iglesia porque estamos en circunstancias difíciles. Pero puede leer la Biblia, puede ver algunos de los programas que nosotros transmitimos a través de este medio. Puede también hablar con Dios en oración. Nosotros podemos platicar con Dios. Ábrale su corazón y dígale: Señor, te quiero contar mis penas, mis angustias, mis temores. Y el Señor le va a dar la paz que usted necesita. Y también puede usted momento a momento entregar todo aquello que tiene al Señor. El Señor dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Tal vez tengamos poquito pan, pero tenemos. Tal vez tengamos que estar un poquito agrupados, pero tenemos donde pasar la noche y tenemos con qué cubrirnos. El Señor ha provisto eso para sus hijos. Ahora, estimado amigo, ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en el Señor. Estaremos compartiéndole un poco más acerca de la palabra de Dios el próximo domingo a esta hora y por este medio. Que Dios bendiga su vida y que pueda disfrutar su vida. Bendiciones en este domingo de resurrección, porque Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho.